Lo primero que tenemos que comprender sobre las situaciones de las mujeres en el campo es que hay que ubicarlas dentro de un contexto regional, un contexto global también. Y estamos pensando que pues nuestro estado pertenece a una nación. Igualmente pues tenemos relaciones a nivel internacional. Entonces, en un contexto más amplio, general y global, afecta a las mujeres. ¿Cuál es ese contexto? Un contexto que vivimos de pobreza, donde cada vez más encontramos un desempleo. En el sector agrario, agrícola, hemos perdido la autosuficiencia alimentaria. Anteriormente pudimos responder a las necesidades de nuestra población con los productos básicos, pero ya actualmente esto lo hemos ido perdiendo y perdiendo, ¿no? Entonces, si entendemos esta parte, ¿verdad? Porque luego ver las situaciones de las mujeres como algo aislado es algo erróneo. Entonces vamos a ir comprendiendo un poco más cómo es que viven las mujeres, ¿no? Y las mujeres particularmente en el sector rural. Entonces, si estamos en un país donde los niveles de pobreza se han incrementado, se ubican más de 52 millones de pobres en México, de los cuales 14 millones se consideran que son jóvenes, y que este sector pues pocas alternativas tiene, ¿no? De estar, de poder sobrevivir, vivir y reproducirse, ¿no? Entonces, un Estado que no garantiza, no está garantizando una sobrevivencia. Por lo tanto, estamos hablando de problemas de vivienda, de salud, de educación. Somos de los principales estados que tenemos esta problemática. Es decir, de acuerdo a los índices de marginalidad de CONAPO, Michoacán se encuentra dentro de índice de marginación alto. Somos dentro de los 9 estados que tenemos este problema, ¿no? Entonces, esto nos plantea que si no hay tampoco una respuesta hacia la población, pues somos el primer estado en migración. En las mujeres viven niveles de analfabetismo, a pesar de los intentos de todas las políticas que se han implementado al respecto, seguimos reportando niveles de analfabetismo. No acceden a vivienda, no se accede a vivienda. Los servicios todavía no, cuando hablamos de agua, de luz, todavía no son satisfactorios para las diferentes familias en nuestro estado, y eso es lo que viven las mujeres en él, ¿no? Ante todo esto, pues muchas de ellas también migran, ¿no? Somos el primer estado a nivel nacional ya. Después está lo que es Zacatecas y Jalisco. Cada vez más un número mayor de mujeres se van, ¿no? Anteriormente se quedaban porque los hombres eran los que migraban y ellas se quedaban. Ahora el fenómeno migratorio está cambiando y las mujeres también se están yendo. ¿Cuál es la situación de las mujeres rurales que se quedan? Estamos hablando entonces de contextos de pobreza, de pocas oportunidades de trabajo. Las mujeres en el campo, los trabajos a los cuales pueden acceder son como jornaleras, pero hay diferentes tipos de jornaleras, porque no es lo mismo la jornalera que puede ir a trabajar a un cultivo básico a aquella que se emplea en una agroindustria, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de jornalerismos y eso los tenemos. Somos un estado en donde se produce cultivos básicos,
Se explotan los recursos naturales, particularmente lo que son los bosques, ¿sí? Y está habiendo un cambio de uso del suelo. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente grandes extensiones en donde se cultivaba maíz, sorgo o trigo, en estos momentos se está abriendo al aguacate y a las frutillas, ¿sí? Este es un cambio muy importante que se está teniendo en el campo, que está ocasionando deterioro a los recursos, un mayor consumo de agua, ¿sí? Que nos está planteando un problema serio en el estado, porque estos cultivos que son de exportación requieren de mucha agua y también consumo de agroquímicos. Hay diferentes espacios en donde las mujeres están accediendo en este tipo de jornales, que son, por ejemplo, para lo que es la zona de Uruapan, Tierra Caliente, en esta parte de alguna parte del Bajío, del Bajío michoacano, donde se encuentra toda la producción de aguacate y frutillas. También, bueno, ahora ya ha disminuido lo que es el melón, todavía sigue la producción de limón, donde son demandadas las mujeres. ¿Por qué son demandadas las mujeres en este tipo de cultivos? Por el tipo de trabajo que pueden hacer. Se requiere que ellas realicen actividades, jornales, labores, en donde tiene que haber cuidado del cultivo de la fruta, del producto. No puede ser dañado, ciertas labores que implican estar agachadas mucho tiempo, no lo pueden hacer los varones. Entonces son demandadas por este tipo de empresas y además que puedan no faltar, ¿no? O sea, por ciertas características ellas las contratan porque son más responsables, no faltan porque tienen que llevar un ingreso a sus casas y aceptan lo que les paguen. ¿Por qué? Porque si no llevan ni siquiera eso, ¿qué les van a dar de comer a sus hijos? ¿No? Entonces estamos hablando de que se les contrata bajo condiciones precarias, ¿sí? En jornadas extenuantes. Ellas pueden empezar a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Nadie regula ese tipo de jornada. Y son trabajos temporales, ¿no? O sea, en el momento en que nada más las necesitan, las requieren, son contratadas y cuando ya no, pues gracias y ahí se ven, ¿no? Y entonces las mujeres encontramos este fenómeno de que también se mueven a diferentes municipios de acuerdo al tiempo de los cultivos. Si si en determinados meses se tiene que sembrar y en otros viene la cosecha, terminan de la siembra y se dirigen hacia los otros tipos de cultivos, ¿no? También encontramos lo que es en algunas hortalizas, en otras hortalizas, como es jitomate, chile y demás, donde las mujeres están accediendo, ¿no? Entonces, bueno, jornales. Ese tipo de jornales que son, que demandan empresas agroexportadoras, pero también hay otro tipo, pequeñas empresas que dirigen toda su producción a nivel nacional, ¿no? Y hay otro tipo de ingresos, pero son muy similares las condiciones en las que se encuentran trabajando las mujeres. Entonces, esa es una parte de un tipo de trabajo que tienen las mujeres rurales, lo que son jornales. Y por el otro también tenemos que es muy amplio la mano de obra que es de mujeres que se dedican a lo que es al servicio doméstico, ¿no? Mujeres que
que no pueden con la producción de su economía campesina, pues tienen que contratarse de otra manera y lo hacen para, ya sea en sus propias comunidades o en ciudades cercanas, ¿no? Que vienen, por ejemplo, podemos dar el ejemplo aquí de Morelia, de varias comunidades cercanas que vienen hacia el servicio doméstico. Estamos hablando de porcentajes, que estos son datos a nivel nacional, ¿sí? De entre el 35 y 40% de las mujeres se dedican al servicio doméstico, ¿sí? Porque no hay opciones para ellas, que va ligado al otro punto donde mencionaba de los niveles de educación. Mujeres analfabetas o mujeres que llegaron a sexto de primaria, que ya no tuvieron más oportunidad, desertaron del sistema educativo, ¿qué opciones tienen? ¿Sí? Decía, jornales, servicio doméstico, y también hay el otro, la manufactura. La manufactura también la tenemos en el Estado. Diferentes tipos de manufacturas, ya sea del vestido, de calzado, de ropa deportiva y diferentes accesorios deportivos, ¿no? Como son balones, etcétera, etcétera, que se están contratando, que contratan a las mujeres aquí en nuestro estado, ¿sí? Y que también tienen estas características, que son trabajos temporales, ¿sí? Muy mal pagados, y son, decía, temporales, mal pagados, y en donde se les contrata por sus características que se consideran femeninas, ¿no? Por ese lado, entonces esa es la situación. Ahora, las que migran, decía, ¿no? Aquellas que migran, ¿hacia dónde se van? Lo que más el flujo migratorio es hacia los Estados Unidos, pero también se da este flujo interno hacia el país y hacia los municipios de nuestro estado, ¿no? Entonces, mujeres que van y vienen, mujeres que van y ya no regresan, pero que estamos hablando de un importante número de aquellas que ya se mueven, que están migrando, porque las condiciones económicas y sociales en nuestro estado ya no les dejan de otra. Entonces, ese es otro problema pues que se presenta. Y yo hablaría también del otro rostro de la migración, porque por lo general se habla de aquellas que se van, de un porcentaje que se va y manda algún ingreso para aquellos que se quedan. Pero hay un gran porcentaje de mujeres que se quedan porque los varones se van, ¿sí? Y esto refiero mujeres abandonadas producto de la migración, ¿sí? En algunos estudios que hemos hecho aquí por parte de la Universidad de Chapingo, encontramos que aproximadamente el 10% de los hombres que migran regresan. Hay localidades en Michoacán donde hay puras mujeres, ¿no? O hay colonias donde quién sabe cuántas hay abandonadas. O sea, toda la carga social, ¿no? Moral, de aquellas que todavía vivieron esta situación de que su pareja decidió irse, y a todo su alrededor las etiquetan, ¿no? Como las abandonadas. Es muy fuerte esta situación, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos estudios al respecto, y es un porcentaje muy alto de aquellas que están esperando a que regrese. Este es un problema muy serio para las mujeres en el campo, la cuestión del acceso a la tierra. Por cuestiones culturales se les limita el derecho a la propiedad, aunque constitucionalmente somos iguales ante la ley, ante la Constitución, hombres y mujeres. Ya en los hechos, las costumbres no permiten el acceso de las mujeres hacia los bienes. ¿Por qué? Pues porque
es preferible dárselo al varón, que va a formar una familia y va a ser el que va a garantizar la especie, ¿no? En teoría. En teoría, ¿no? La especie y además el apellido, ¿no? La mujer se casa, viene otro hombre y ¿cómo le vamos a dar la propiedad al otro, no? O sea, estas cuestiones culturales todavía pesan. Y estamos hablando que en nuestro país un aproximado del 15 o 20% de las mujeres en el campo tiene acceso a la tierra. Es muy bajo. Entonces esto las limita a poder acceder a los apoyos que dan las instituciones, porque hay que tener garantías de, ¿sí? Entonces, ¿cómo les van a dar crédito? ¿Sí? ¿Cómo les van a dar acceso a infraestructura para el campo si no hay con qué responder, ¿no? Entonces, tanto las que pueden tener sus parejas como aquellas que se quedan abandonadas, ante una mayor responsabilidad, porque se quedan al frente de todo, o sea, asumen una jefatura de familia de facto, yo digo así, pues no, así, se fue el otro y aquí dicen ellas, pues tengo que agarrar el toro por los cuernos, y asumen la jefatura de familia. Ante eso, ¿y ahora qué hacen? Las dejan desprovistas de todo, porque no son las propietarias de nada, ¿sí? Entonces, todo esto agrava la situación de las mujeres en el campo. Niveles de pobreza, con pocas posibilidades de acceso a los apoyos, ¿sí? A los recursos, y entonces ellas se enfrentan a mayores situaciones, ¿no? De ir contra toda esta parte, ¿no? Entonces sí estamos hablando pues de estas situaciones pues muy fuertes para ellas, ¿no? Es importante hacer un cambio en la política económica. Claro, dependemos a nivel nacional, pero se pueden hacer algunos ajustes a nivel estatal que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de la población. Hombres y mujeres viven pobreza, nada más que si se plantea que para las mujeres es más fuerte, es más cruda la pobreza, ¿no? Por estas cuestiones de las limitaciones que hay para acceder, ¿no? A los servicios, a los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, pues es importante que el planteamiento que puedan hacer quienes vayan a contender, pues primero sea por la parte de hacer un cambio en la política económica y un apoyo realmente decidido a lo que es el campo. Porque en los últimos 30, 40 años nuestro campo ha sido abandonado y las repercusiones las estamos viviendo. Hay que volver a una política realmente de apoyo hacia el campo. Que todos esos migrantes, todos aquellos que se fueron, puedan regresar, ¿no? En ese sentido. Y para las mujeres, pues, un apoyo para mitigar la pobreza, apoyo a los servicios. Y yo agregaría en estos momentos de que verdaderamente se atienda este problema. La cuestión de la violencia contra las mujeres es algo que desde hace más de 30 años hemos luchado para que se resuelva en nuestro estado y pocos resultados hemos tenido. Y ya vamos ahorita con este problema de los feminicidios. Entonces sí tendría que haber una política amplia de atención a la violencia de género en nuestro estado, que ayude a resolver más las situaciones de las mujeres. A nombre de las mujeres se hacen muchas cosas y se tira el dinero, pero a lo bonito. Yo creo que esto ya debe de parar. Y las políticas públicas primero tienen que ser estas elaboradas, coordinadas y participar en ellas los diferentes actores sociales, ¿no?
Las diseñan los políticos, por sus compromisos y demás, pero ¿dónde están la parte académica, las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres? Nunca pintan. Entonces, para empezar, primero tienen que estar así. Segundo, las instituciones encargadas de ella, como que es aquí la Secretaría de la Mujer, tendría que tener también en su secretaría asesoras especialistas en el tema. Y cuando capacite a todos sus funcionarios y funcionarias, deberían de considerar que sean especialistas quien puedan capacitarles. Entonces, la capacitación es importante, no solamente para empoderar a las mujeres, sí, la capacitación para empoderarlas es central, pero primero quien acciona esos programas necesita de capacitación, ¿no? Y entonces las políticas públicas no pueden seguir reproduciendo lo que han hecho desde hace más de 40, 50 años en este país. Los programas siguen siendo los mismos, ¿sí? Donde nada más se atienden las necesidades, ¿sí?, básicas de las mujeres. Tiene que haber otro tipo ya de atención, las necesidades estratégicas, donde a las mujeres se les capacite, se les vayan adquiriendo conciencia para que el día de mañana ya no sigan pidiendo nada más lo básico para sus familias, que pidan otro tipo, soliciten otro tipo de cosas que lleven a verdaderos cambios, hay cambios para ellas.